Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Hola, bienvenidos a una semana más de Morning Root. Hoy llegamos a Génesis capítulo 26 y este es un capítulo muy interesante porque es el único capítulo de Génesis dedicado completamente a Isaac. Durante las últimas semanas hemos visto a Abraham, un hombre de fe, un hombre que creyó. En las próximas semanas veremos a Jacob, un hombre que luchó, y más adelante veremos a José, un hombre que soñó. Pero entre ellos está Isaac, y cuando llegamos a Génesis 26 descubrimos algo curioso. Isaac no es conocido principalmente por creer como Abraham, ni por luchar como Jacob, ni por soñar como José. Isaac es un hombre que cava pozos. De hecho, una buena parte de este capítulo gira alrededor de pozos. Pozos que encuentra, pozos que vuelve a abrir y pozos que otros habían tapado. Y aunque eso pueda parecer poco emocionante, la vida de Isaac tiene mucho que enseñarnos, porque muchas veces la vida cristiana no consiste en hacer cosas espectaculares, muchas veces consiste simplemente en ser fieles donde Dios nos ha puesto. Isaac repitió la historia de su padre. Vamos a leer Génesis capítulo 26, versículos 1 al 5 en Nueva Versión Internacional. Hubo una época de hambre en la región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac fue a Gerar para ver a Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indicaré. Habita por algún tiempo en este país y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Lo primero que vemos en este capítulo es que Isaac siguió los pasos de su padre. Había hambre en la tierra, tal como ocurrió en los días de Abraham, y Dios vuelve a reafirmar la misma promesa. Pero no solamente repitió la historia de su padre, también repitió algunos de sus errores. Veamos versículos 6 y 7. Así que Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, respondió: es mi hermana. Es que tenía miedo de decir es mi esposa. Pensaba que los hombres de ese lugar podrían matarlo por causa de Rebeca, pues ella era muy hermosa. Si te has dado cuenta, siguiendo nuestro recorrido por Génesis, que seguramente esto te parece familiar. Abraham hizo exactamente lo mismo, no una vez, lo hizo 2 veces. Y ahora Isaac repite el mismo pecado, la misma mentira, el mismo temor, la misma falta de confianza. Algunas personas leen esto y piensan que debe tratarse de un error, que quizás se repitió accidentalmente una historia de Abraham, pero la realidad es mucho más sencilla. Los hijos muchas veces repiten los errores de sus padres. Sucede una y otra vez, y aquí vemos a Isaac siguiendo un patrón que había observado durante toda su vida. Sin embargo, así como Dios protegió a Sara en los días de Abraham, también protegió a Rebeca, porque la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Isaac construyó sobre lo que su padre había hecho. En los siguientes versículos vemos que Isaac prospera, su riqueza aumenta, sus rebaños crecen y sus siervos se multiplican. Pero también vemos algo importante. Isaac está construyendo sobre el fundamento que Abraham había dejado. Y eso se vuelve aún más evidente cuando llegamos al tema de los pozos. Vamos al versículo 17 y 18 de Génesis capítulo 26. Isaac se alejó de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Volvió a abrir los pozos que se habían cavado en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Isaac no solamente cavó pozos, volvió a abrir los pozos de su padre. Y eso resume buena parte de su vida. Construyó sobre lo que había recibido, continuó una obra que otro había comenzado, mantuvo vivo un legado que ya existía. Ahora bien, podríamos pensar que eso lo convierte en un personaje secundario, que Abraham fue el importante, que Jacob fue interesante y que Isaac simplemente estuvo allí en medio de los dos. Pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solamente del Dios de Abraham y de Jacob, también habla del Dios de Isaac. Las lecciones de un hombre que cavaba en los pozos. Isaac nos enseña varias verdades muy importantes. La primera es esta: Dios nos pide dar lo mejor, no ser los primeros. Vivimos en una cultura obsesionada con el primer lugar. Hay que ser el mejor, hay que ser el más conocido, hay que ser el más exitoso, hay que destacar. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Dios no nos pide ocupar el primer lugar, nos pide dar lo mejor de nosotros. Porque solamente una persona puede ser la primera, pero todos podemos ser fieles, todos podemos obedecer, todos podemos servir.
La segunda verdad es esta: en el reino de Dios no existe realmente el segundo lugar. ¿Cómo podría alguien ser menos amado por Dios que otra persona? ¿Cómo podría alguien ser menos salvo que otro creyente? ¿Cómo podría alguien tener menos valor delante de Dios? No existe tal cosa. En el cuerpo de Cristo cada persona tiene un propósito, cada persona tiene un valor, cada persona tiene importancia. La tercera verdad es esta: Dios busca siervos, no celebridades. Nuestra cultura admira a las superestrellas, a las personas famosas, a quienes reciben conocimiento, a quienes aparecen frente a todos. Pero Dios no nos llama a ser famosos, nos llama a tener carácter, nos llama a amarlo, nos llama a amar a los demás y nos llama a servir. Si Dios decide darte una plataforma visible, úsala para su gloria. Y si Dios decide colocarte en un lugar poco visible, sirve allí con alegría, porque ambos lugares son importantes para Él. Vamos a ver el ejemplo de Isaac. Cuando observamos la vida de Isaac nos encontramos un hombre espectacular. No encontramos grandes discursos, no encontramos conquistas impresionantes, porque Isaac era un hombre tranquilo, un hombre reservado, un hombre que pasó gran parte de su vida en una misma región, un hombre que cavaba pozos. Y aún así fue usado poderosamente por Dios. Eso nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar. Dios usa a toda clase de personas, no solamente a quienes están en el escenario, no solamente a quienes son reconocidos, no solamente a quienes parecen extraordinarios. Dios usa personas fieles, personas disponibles, personas obedientes. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres el primero, tú eres el centro, tú eres aquel a quien seguimos. Perdónanos por las veces que nos comparamos con otros, por las veces que buscamos reconocimiento, por las veces que creemos que nuestro valor depende de ocupar el primer lugar. Gracias porque tu amor ya nos da identidad, tu amor ya nos da valor y tu llamado ya nos da propósito. Ayúdanos a ser fieles donde nos has colocado, a servirte con alegría, a dar lo mejor de nosotros para tu gloria, sin importar si somos vistos o no, porque sabemos que tú ves cada acto de obediencia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias por acompañarme hoy en Morning Root, esta ruta diaria. Mañana llegaremos a Génesis capítulo 27 y entraremos de lleno en una de las historias más conocidas de Jacob y Esaú. Te espero en el próximo episodio. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.